Hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast de nuestro laboratorio del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy contamos con Valentina Baena, que es estudiante de nuestro programa. Hola Valentina, ¿qué tal? Hola profesor, buenos días, muchas gracias por la invitación a este podcast del Departamento de Lenguas, que ojalá mucha gente pueda escuchar, no solo dentro del departamento, sino que también conozcan quiénes somos, qué es la filología, qué hacemos en el Departamento de Lenguas. Yo soy estudiante del programa de Filología de Idiomas Inglés. Sí. Voy a decir que voy como en octavo semestre, Sí. pero en realidad creo que voy a hacer muchas más matrículas y voy como 1 o 2 matrículas más allá del octavo semestre. Sí. Pero bueno, y sí. Y tú estás acá hoy porque tienes un título muy especial. Tú eres representante estudiantil en este momento, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de todo eso, ¿vale? Listo, sí, Vale. sí, perfecto. Cuéntame, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo llegaste acá a esta carrera de Filología e Idiomas de la Universidad Nacional? ¿Cuál fue tu formación en el colegio? ¿Esto fue una decisión que tomaste o fue más bien una casualidad? Cuéntanos eso. Bueno, a mí me parece muy, muy bueno que existan estas iniciativas como este podcast, porque precisamente cuando yo iba a graduarme del colegio, yo soy de Santander, estudié en Bucaramanga, digamos que, bueno, fue época de pandemia también, uno va buscando un rumbo cuando va a salir del colegio y yo siempre tuve como esta inquietud frente a los idiomas, sobre todo al inglés, pues que era como la única lengua realmente que se enseñaba en los colegios en Colombia, digamos a nivel de ley, porque existe así, ¿no? Sí. Realmente yo siempre había estado muy motivada a estudiar en la Universidad Nacional, porque se supone que es la mejor universidad del país, y lo es, la gloriosa Universidad Nacional. Entonces, digamos que estuve buscando los programas y me encontré con el programa de Filología, pero por supuesto es un programa que en Colombia nadie lo conoce. Uh-huh. Tal vez solamente los filólogos y tal vez no todos los filólogos realmente sepan de qué se trata. No, empezando por el nombre, ¿no? Exacto. Filología Exacto. no suena a idiomas. Sí, no suena a idiomas. Y uno busca la definición en Google o por ahí, igual no queda claro lo que se trata y digamos lo que busca la filología. Entonces yo dije, bueno, ahí dice inglés, dice francés, alemán, mover por el lado de inglés, me imagino que tiene que ver algo con los idiomas, de pronto con el aprendizaje de las lenguas, con la enseñanza de las lenguas, entonces me metí. Sí. Y digamos así llego a la carrera, pero por supuesto los primeros semestres no, si me preguntaban qué estudiaba, yo prefería decir estudio lenguas extranjeras. Sí. O inglés. O inglés, sí. Sí. Bueno, ¿y qué pasa? Okay, pero cuéntame, listos, estás en Bucaramanga y decides presentarte. ¿Ya decides que es esto de inglés porque viste el nombre de inglés ahí? ¿Era algo que te gustaba? O sea, ¿fue una decisión que tomaste o terminaste aquí de alguna manera? Digamos que hay muchas motivaciones. La primera es que, pues en el caso del inglés en específico, realmente a mí me hubiera gustado ingresar al programa de filología en francés. Sí. Pero no tenía, digamos, claro en ese momento que para ingresar al programa no había que tener ningún conocimiento sobre la lengua. Uh-huh. Yo pensaba que de pronto sí había que tener como un cierto nivel en la lengua para poder ingresar, entonces yo dije, bueno, en inglés al menos me puedo defender, pero en francés yo no sé nada de francés, entonces prefiero no hacerlo, aunque ahora lo pienso, realmente me hubiera gustado estar en el programa de francés, pero a uno en el colegio y digamos mucho en Colombia también se le vende la idea de que el inglés abre muchas puertas, ¿no? Sí. Entonces digamos que para mí era muy importante aprender a hablar inglés después del colegio, así realmente no fuera una carrera que me gustara mucho. Sí. Entonces digamos esa fue una de las motivaciones. También en la Universidad Industrial de Santander, por ejemplo, hay un programa de lenguas extranjeras. ¿Por qué no me metí a ese programa? Bueno, la verdad tiene una razón muy sencilla, muy pendeja, y es que yo me quería ir de la casa. Sí. Entonces me vine a vivir a Bogotá sola, pero luego me di cuenta que es muy diferente el programa, digamos, tiene un énfasis muy diferente. Y en
En el caso pues del inglés, ahí como que reitero, porque en ese momento era una necesidad muy grande el aprender en inglés. Yo tengo una opinión sobre eso y es que creo que al final, si nosotros tuviéramos una formación de lenguas importante en los colegios, de pronto al llegar a las universidades no tomaríamos las decisiones en base a lo que mejor nos sirva para desempeñarnos en el mundo laboral, sino de pronto lo que realmente nos apasione. Sí. Pero igual a mí me terminó gustando mucho la filología. Claro. ¿Cómo fueron esos primeros semestres? ¿Empezaste y que ya si era lo que esperabas o encontraste sorpresas? ¿Fue difícil? ¿Perdiste materias o te fue bien? Cuéntame. En los primeros. Fue muy difícil porque, bueno, yo viví la época de pandemia, estuve un año en pandemia, 2 semestres viendo clases virtuales, mis 2 primeros semestres de la universidad. Me da risa porque te querías independizar y terminaste en pandemia. Sí, la verdad fue absurdo, pero creo que me dio un poco más de tiempo también para saber cómo funcionaba la universidad. De todas maneras, uno se pierde de muchas cosas. Conocer a la gente en los primeros semestres, conocer cómo funciona la universidad, qué hay en la universidad, qué se puede hacer más allá de lo académico y de lo curricular, los grupos universitarios, bueno, todo lo que existe. Y pues por supuesto fue muy difícil porque a la carrera uno no llega, digamos, al menos en inglés, siempre se empieza desde un nivel un poco más alto que el nivel 0, sí. Porque en los colegios se enseña inglés. Y la mayoría de los estudiantes que entran a la carrera ya tienen cierto nivel de inglés, ¿no? Entonces, para nosotros como foráneos es un poco más complejo llegar, digamos, a estandarizar nuestro nivel, porque hay compañeros que o vienen de colegios bilingües o, digamos, ya tienen más experiencia en el inglés y van mucho más avanzados que nosotros. Entonces es difícil cogerle el ritmo y además hay mucha frustración detrás de eso. Yo nunca perdí una materia realmente, pero sí me costaba muchísimo, porque además en los primeros niveles uno ve clases de lengua casi todos los días de la semana, sí. De lunes a viernes. Y pues tú agarrar ese ritmo de hablar y escuchar la lengua todos los días toma tiempo, digamos, adaptarse a ese ritmo, ¿no? Sí, claro, esos primeros semestres son durísimos, todo en inglés, entregar trabajos en inglés, lo que tú dices, los compañeros en otro nivel. No, yo recuerdo una ocasión en la que un profesor nos había pedido como que hiciéramos un show de talentos virtual. Sí. Era una cosa difícil. Entonces, era una presentación completamente en inglés, tú, no sé, tocando un instrumento, hablando sobre por qué lo tocabas o por qué te gustaba, lo que sea. O lo que sea que hicieras, cocinar, bailar. Yo bailé, no sé si usted conoce, profe, ese baile de Rasputín. Sí, de Boney M. Sí, de Boney M. Bueno, no sé por qué lo hice, pero lo hice y hablé sobre eso. Pero obviamente uno era cagado del susto porque pues uno no tenía un buen nivel en la lengua. Sí. Y además era enfrentarse a una cámara, un montón de extraños que tú no conocías. Sí. Y pues, digamos, mostrar un talento, ¿no? Sí. Pero sí, fue un poco complicado. Al final, creo que la aproximación que le da la carrera, que es un poco más comunicativa, es muy buena, porque ya después uno se va adaptando. Claro. Pero es un proceso largo. Claro. Sí. Bueno, listos. Pasan esos primeros semestres y ya has seguido avanzando. Cuéntame un poco cómo terminas siendo representante estudiantil y vamos a hablar de ese punto. ¿Qué es eso de representante estudiantil? ¿Eres representante frente a qué instancias? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, hablemos de esa parte. Bueno, sobre eso, pues un pequeño contexto. Cuando yo iba saliendo del colegio, más o menos en 11, décimo, yo me vinculo a una organización estudiantil que se llama Organización Colombiana de Estudiantes, que es una organización en defensa de la educación pública, científica y al servicio del país. Siempre tuve como ese interés por defender lo público y trabajar en pro de que la educación sea un derecho para todos y para todas. Yo entro a la universidad y digamos que, pues obviamente no era lo que me esperaba porque pues entrar a la Universidad Nacional, más de entrar a una carrera, es entrar a conocer cómo funciona el país a nivel chiquito, ¿no? Incluso en términos políticos, y uno conoce un montón de ideas diferentes, un montón de perspectivas o de organizaciones o lo que sea. Y usualmente las representaciones también tienen mucho de ese, digamos, interés político, ¿no? En ese sentido, digamos que
yo inicialmente nunca tuve la idea de lanzarme a la representación estudiantil, porque además a mí no me gusta ser como la cara visible, y creo que eso es una cosa también, uno debe pensarse por qué las representaciones son así, o por qué uno debe representar a alguien. Sí. Realmente yo represento un departamento. Exacto. A todos los estudiantes. Es complejo, ¿no? Es raro creer que uno puede representar a todos, absolutamente todos, ¿no? Claro. Pero sí. Espera, perdón. Organicemos una cosa. ¿Tú eres representante estudiantil de la carrera de Filología de Idiomas? ¿Frente a qué instancia? Sí. Yo llego a la representación estudiantil de las carreras funciona ante el Comité Asesor de Carrera. Eso. ¿Qué es el Comité Asesor de Carrera? Es, digamos, la instancia que delibera sobre solicitudes estudiantiles, consultas estudiantiles, pero también, digamos, a nivel de otros temas del departamento, y que, digamos, le da trámite a las solicitudes estudiantiles ante el nivel de consejo de facultad, que es el segundo nivel. Ya, okay. Entonces, un ejemplo fácil, un estudiante quiere cancelar una asignatura o el semestre. Sí. Dependiendo de las fechas establecidas por el calendario académico, ellos pueden, digamos, presentar la solicitud, enviar un correo a la coordinación de la carrera o a los representantes estudiantiles, y nosotros damos la discusión de si, bueno, este muchacho cumple con los requisitos, de pronto le podemos ayudar con que, no sé, ayudar con un documento que necesite para que pueda tener, digamos, un buen fin su solicitud. Y así nosotros, después de la discusión en el Comité Asesor de Carrera, del que hacen parte la representación estudiantil, la dirección del departamento, la coordinación del departamento y las coordinaciones de las carreras, se delibera y pues se pasa a la siguiente instancia. Ya lo había mencionado, entonces más o menos ese es como el proceso. Ok, listos. ¿Cómo se elige a un representante estudiantil? ¿Quién lo elige y quién te eligió a ti? ¿Cómo hiciste? Sí, nosotros, bueno, antes de nosotros hubieron otras 2 representaciones estudiantiles, al menos en el tiempo en el que yo he estado en la carrera. Las representaciones estudiantiles cambian cada 2 años. Sin embargo, pues también está la posibilidad de que quienes no deseen seguir en la representación puedan renunciar a ella, y también los estudiantes tienen el recurso de revocatoria, pueden revocar a sus representantes estudiantiles. La anterior representación, pues por varios temas, renunció, y nosotros asumimos esa representación, y pues por supuesto a nosotros nos eligen todos los estudiantes del departamento, es un voto directo, ellos pueden votar por nosotros, leen nuestro programa, nuestras propuestas, y si están de acuerdo, pues votan por nosotros. Digamos que nosotros llegamos a la representación no solamente porque nos lanzáramos, sino porque también hacemos parte del Consejo de Lenguas del departamento, que es ya más como una instancia que gestionamos desde los estudiantes para poder participar a nivel más amplio, no solamente que las decisiones se tomen a nivel de representación estudiantil, lo que tenga que ver con estudiantes, sino con otras personas interesadas en aportar al departamento y camellar por el departamento. Entonces nosotros teníamos un trabajo ahí y dijimos, bueno, ¿por qué no nos lanzamos y decidimos lanzarnos? Háblame un poquito del programa. ¿Qué programa presentaron ustedes? Sí, bueno, nuestro programa tenía varios ejes. El primero era en términos de educación, porque nosotros no podemos como desligar la situación del departamento de la situación de la universidad. Claro. Y de la educación en Colombia. Y en ese sentido, una parte fundamental de nuestro programa era apostarle mucho a la defensa de lo público. Porque si esta universidad sigue manteniéndose pública, ojalá con mejores condiciones, va a ser posible que más gente pueda entrar a esta carrera y conocer la filología y digamos, desempeñarse en este campo. Uno de los otros ejes, qué filóloga. Otro de los ejes. Sí. Otro de los ejes era el tema de violencias basadas en género, de género en general. Sí. Enseñarles a los estudiantes de pronto qué instancias existen en la universidad, como el CORCAT, a las que pueden acceder en caso de que, digamos, presenten problemas relacionados a temas de género, no solo en el departamento, sino en la universidad. Hay una mesa de género en el departamento, ojalá todos la puedan conocer.
En esta mesa de género está una compañera que se llama Susan Hurtado de inglés. La pueden contactar al correo para cualquier inquietud que tengan sobre este tema. Y pues también la idea era apoyar, digamos, en otras iniciativas estudiantiles que pudieran contribuir a generar más tejido social en el departamento y mayor discusión, no solo académica, sino también incluso política, entre otras cosas. Y pues en eso hemos estado trabajando. Creamos este semestre un grupo de lectura que se está reuniendo todos los viernes a las 11 de la mañana y hemos estado leyendo muchas cosas en relación a la filología, poesía, novela, y bueno, esa ha sido como la idea, como intentar revivir no solamente que la representación funcione como una instancia que puede llevar, digamos, las solicitudes de los estudiantes a buen trámite, sino también como una instancia que permita organizar a los estudiantes y que permita vincular a la comunidad más allá de lo académico. Valentina, yo soy un estudiante, tengo una solicitud o tengo una propuesta, ¿cómo los puedo contactar? Sí, nosotros tenemos una cuenta en Instagram que es muy útil porque tenemos muchas publicaciones sobre cómo desarrollar, no sé, trámites de proyecto de grado, de trabajo de grado, de cancelación de asignaturas. Se llama DLE Comunicaciones, DLE Comunicaciones en Instagram. Y también nos pueden conseguir pues al correo de la representación estudiantil, que es repreestudiantil, FCH-BOC, si no estoy mal. Ahí nos buscan, nos envían cualquier inquietud que tengan sobre no solo trámites, sino si tienen una situación personal, si quieren que hablemos sobre X o Y cosa que no sea relacionado al académico, estamos disponibles. Y pues seguramente también quienes estén después de nosotros van a ser esas las vías de comunicación para que puedan comunicarse y resolver todas sus inquietudes. Bueno, ya llevas 8 semestres acá, esos son 4 años en nuestra universidad, sí. Y nos dices que te faltan otros más. Sí, ojalá no. Ojalá no muchos, pero ¿qué le recomiendas a un estudiante, a alguien que nos esté escuchando, que no ha ingresado a la universidad, que está pensando de pronto, oiga, a mí me gusta lo del inglés, me gusta lo del francés, me gusta lo del alemán, pero no conozco qué hay que hacer? Por ejemplo, tú nos decías, yo pensaba que me tocaba saber inglés para estudiar inglés. ¿Qué le recomendarías a esa persona o a ese estudiante que está apenas empezando, que acaba de llegar a primer semestre y que está descubriendo una cantidad de cosas que tú descubriste? Lo primero es que pues hay que ser muy disciplinados. Usualmente en todas las carreras uno se va dando cuenta que a medida que va avanzando, digamos, los semestres y la carrera, hay mucha gente que se va o que deserta o que empieza con, digamos, con un muy buen nivel, que a mí me pasaba eso. Yo me sentía muy estúpida en los primeros semestres porque había gente que era muy pila y ya había estudiado otras carreras o había hecho otras cosas y era muy pila, pero pues terminan no terminando la carrera o, digamos, quedándose atrás porque no pueden, digamos, mantener ese ritmo de trabajo que yo creo que es importante aprender desde el inicio. Pero más allá de eso, lo más importante es que podamos aprender a ser autónomos en el aprendizaje, porque los profes siempre nos dan mucho material, pero nosotros tenemos que saber de qué manera individualmente también podemos hacer uso de todas las herramientas que hay en el departamento, de la biblioteca. Ojalá en los primeros semestres puedan acercarse a la biblioteca o a la sala de recursos, a leer mucho, no solo en la lengua, sino también en español, porque también tenemos deficiencias en eso desde los colegios, sobre todo los colegios públicos. Entonces, y además de eso, vincularse a muchas actividades extracurriculares de su interés, porque eso también nos enriquece como estudiantes y además nos ayuda a vincularnos a la universidad, de pronto quitarnos esa frustración de no estar tan bien en la lengua, pero poder estar en otras cosas que sí nos llenan dentro de la universidad. Vale. Valentina, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista y bueno, ya saben, pueden contactar entonces al representante estudiantil, en este caso a Valentina, pero cada año, cada 2 años van cambiando. O a Federico. O a Federico, y también lo pueden hacer a través de Instagram de LE Comunicaciones. Muchísimas gracias y bueno, esperamos verte por acá pronto. Igual, gracias, profe Javier. Ojalá todo el mundo pueda escuchar en el departamento este podcast y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.